Amos y te glorificamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, qué bueno entonces poder orar y descansar en el Señor, en el poder de su gracia, en su misericordia, y qué bueno también poder tener un espacio de estudio de la palabra de Dios. Y precisamente continuamos con este estudio que estamos realizando, donde estamos viendo historias fantásticas que no son fantasía, y estamos estudiando una de las historias más famosas y a su vez es una de las historias más atacadas, ¿no?, que hay en la Biblia, donde más se nota la incredulidad de las personas en la palabra del Señor. Y es esta historia real, esta historia bien documentada, esta historia perfectamente registrada no solo en las Escrituras, sino también en la historia secular de la salida de Israel de Egipto con el poder y gloria del Señor, donde Dios venció a cada uno de estos dioses, donde Dios hirió la nación de Egipto con el poder de su mano frente a un rey endurecido, ¿no?, por el pecado. Y Dios permite que el pueblo de Israel salga victorioso. Y para eso, pues, hubo un proceso previo que hemos estado estudiando. Y hoy vamos a mirar a esa continuación de esa conversación entre Moisés y Dios. Y en la primera vez, la última oportunidad, en nuestro último estudio, vimos cómo Dios se reveló a Moisés, ¿no? Cómo se revela el Dios verdadero, un registro que se había perdido atrás en medio de tanto paganismo, en medio de tantas ideas poco acertadas acerca de lo que es Dios. Pues Dios tiene que revelarse para que el hombre pueda conocerlo de manera especial, de manera más personal, para que pueda identificarlo. Dios debe entonces revelarse y se revela a sí mismo. Y en esa revelación empezamos a ver las primeras cosas que Dios reveló de sí mismo, que eran su santidad, su misericordia y su fidelidad. Estuvimos estudiando esos tres atributos de Dios manifestados en esa conversación inicial entre Moisés y Dios. ¿Sí? Tenemos en este momento a un Moisés despojado de su calzado, ¿verdad?, que se encontraba delante de esa zarza que ardía pero no se consumía. Pero a medida que la conversación con Dios avanzaba en esta curiosa reunión, Moisés dejaba de ser un espectador asombrado para la conversación pasaba de ser simplemente alguien que observaba la gloria de Dios a ser alguien que estaba llamado a comprometerse con Dios. Y aquí pues la conversación se empieza a volver un poquito incómoda para Moisés, porque Moisés ya había acostumbrado a un estilo de vida, ya había abandonado ese ritmo de vida de gloria que había dejado en Egipto, y había tomado una vida pacífica, una vida silenciosa, una vida tranquila, allí con sus ovejas, en un trabajo muy humilde, pero que le permitía una vida apartada de la sociedad, una vida apartada del ajetreo, una vida apartada de ser figura pública. Y cuando se encuentra con Dios, empieza a aparecer un llamado de Dios a volver a tomar una posición de cabeza, de liderazgo, a la que él no estaba dispuesto. Y esto es algo muy interesante porque aquí comienzan a aparecer las excusas de Moisés. Y es algo muy interesante, ¿no? Cuando usted mira en su Biblia, no va a aparecer aquí, pero en su Biblia, por ahí en Éxodo capítulo 3, los versículos 9 y 10, espero que tengan Biblias ahí en su casa, que usted pueda buscar Éxodo capítulo 3 versículos 9 y 10, y allí comienza diciendo: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Por tanto ahora, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces aquí tenemos un llamado que no esperaba, ¿no?, que no esperaba Moisés, y es: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Y todo estaba bien para Moisés en esta conversación hasta que aparecen esas palabras de parte de la boca de Dios, ¿no? Porque Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es fiel. ¿Y por qué pensaría Moisés en ese momento? ¿Por qué un Dios con tales características me quiere involucrar a mí en su obra? ¿Y por qué, si ya hice un intento y fracasé? Porque eso había sucedido en la vida de Moisés. Ya él había hecho un intento de liberar allá a los oprimidos israelitas y había fracasado y había tenido que huir a Madián, ¿no?, de esa persecución que se había presentado contra él en Egipto. Y entonces esto le había sucedido a Moisés. Y de manera similar sucede a cada creyente que se acerca a la presencia de un Dios santo, de un Dios misericordioso, de un Dios fiel,
Y Dios lo llama a dejar de ser un espectador más de esa gloria, de esa misericordia, de esos atributos divinos que Dios manifiesta sobre él. Lo llama a dejar de ser un espectador y a comenzar a servirle. Y la primera reacción del ser humano es buscar alguna excusa para evitar ese compromiso, para evitar el tener que cambiar su estilo de vida a un estilo de vida de servicio a Dios. Y vamos a ver en esta conversación entre Moisés y Dios que Dios es capaz de derribar cada excusa del ser humano con un argumento que convergen todos en algo, y es en quién es Dios. Y con eso desaparece toda excusa que el ser humano pueda dar. Y vamos a ver cómo Dios derriba las excusas del ser humano que es llamado a servirle. Vamos a mirar las excusas, o vamos a enumerar las excusas que en esta conversación, ahí en el capítulo 3 y en comienzos del capítulo 4, se da entre Moisés y Dios. Y vamos a ver cada excusa que da Moisés y cómo Dios la responde. La primera excusa que pone Moisés ante este llamado que Dios hace, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. La primera excusa que encontramos es la excusa de la identidad. La excusa de la identidad, así hemos nombrado. Y lo primero es la identidad del siervo, la identidad de la persona llamada a servir. Eso aparece en Éxodo capítulo 3, los versículos 11 y 12. Dice, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces la primera excusa que Moisés coloca ante el llamado de Dios a regresar a Egipto por su pueblo está basada en su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es la pregunta. ¿Quién soy yo? No nos indica que Moisés no supiese quién es, que de pronto esa luz lo dejó perplejo, perdido y no sabe quién es. No es eso lo que está sucediendo, sino que lo que está diciendo es que él no se consideraba a sí mismo un representante digno de ese Dios santo, de ese Dios misericordioso, de ese Dios fiel que se le había manifestado. Él se consideraba indigno de representar en algún momento a Dios. Ahora, cuando un creyente es llamado por Dios a hacer su obra, sucede de alguna manera algo similar a lo que sucede en el corazón de Moisés, ¿no? Porque estamos llamados nosotros como creyentes a llevar el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación a otras personas y ser lo que la Escritura llama luz del mundo y sal de la tierra. Bueno, y es natural que el creyente se haga la misma pregunta, pero es que ¿quién soy yo? ¿Acaso no hay miles de personas mejores que yo en este mundo? Más consagradas, más piadosas, más importantes, más dispuestas a hacer sacrificios, a desprenderse de cosas a las que de pronto yo me sigo aferrando, aunque sé que no debo. Entonces, personas más relevantes socialmente hablando, que sus palabras tienen de pronto más peso en los demás, o personas con más disposición de tiempo para hacer esto. Entonces, si Dios me conoce, ¿por qué me elige a mí? Esa es una pregunta que cualquier creyente que considere su naturaleza pecaminosa y considere los fracasos constantes que hay en su esfuerzo por obedecer a Dios en su voluntad, se puede preguntar por qué Dios decide colocarme a mí en ese puesto donde debo ser yo el que lleve el mensaje, donde debo ser yo el que obre de la manera correcta, donde debo ser yo el que dé el ejemplo, si me conoce y sabe que soy débil. Entonces la respuesta que Dios da a Moisés es que no importa quién es él, sino que importa quién lo acompaña. Importa es quién lo acompaña, ¿verdad? Porque la respuesta es ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Entonces la respuesta ante quién soy yo es eso no importa, quién eres tú, sino quién soy yo. Eso es lo que verdaderamente importa. Eso es lo que dice Dios, ¿no? No importa quién eres tú, importa quién es Dios. En la vida, al momento de hacer la obra a la que el Señor nos ha llamado, no importa quién es el creyente, porque el creyente siempre se va a quedar corto, sino que importa quién es ese Dios que respalda al creyente y que envía al creyente y quien hará exitosa la misión a la que es enviado el creyente. Algo similar a lo que le sucede aquí a Moisés, le sucedió al profeta Jeremías y está registrado en el libro que lleva su nombre. En el capítulo 1, versículos 4 al 8, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre,
te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ello, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Ven? Es un caso muy similar. Un caso muy similar, ¿no? Él, en este caso, Jeremías se excusa en su juventud, en su falta de experiencia, en su falta de habilidades de pronto para hacer la obra, pero Dios le dijo, contigo estoy para librarte. Es la misma respuesta que se le da a Moisés. A Moisés se le dice, ve porque yo estaré contigo. Y aquí le dice, no temas porque contigo estoy. En ambos casos, lo que importa no es la identidad del que es enviado, ni la capacidad del que envía, sino que importa es quién lo acompaña o quién lo envía. Y si Dios es el que nos envía, si Dios es el que nos respalda, entonces el creyente está llamado a hacer la obra y a confiar en ese Dios que le acompaña para hacer la obra. Entre más cerca estemos de ese Dios, más evidente se hará para nosotros nuestra indignidad de servirle. Porque siempre nos va a hacer falta a nosotros algo más de santidad, algo más de fidelidad, algo más de pureza, más valor. Siempre nos va a hacer falta algo cuando consideremos nuestra vida y el servicio al que hemos sido llamados por parte de Dios. Siempre nos va a hacer falta algo, siempre vamos a ser deficientes como siervos del Señor. Pero no se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién es Dios, y de estar convencidos de que Él va a estar a nuestro lado para suplir lo que a nuestro carácter le hace falta a la hora de hacer el servicio para Dios. Y ese es el primer aspecto de esa excusa de la identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué a mí? Si yo sé que hay gente mejor. Y sin embargo Dios dice, no importa quién eres tú, sino quién soy yo. Y entonces viene la segunda parte de esta excusa de la identidad. Y es precisamente la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Y eso aparece en Éxodo capítulo 3, versículos 3 al 15. Bueno, de ahí en adelante también una porción, pero podemos leer esta parte solamente. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Entonces el pueblo de Israel recordaría a Dios con ese nombre, ¿no? Jehová, o Yahvé, o Yahweh, no importa cómo lo intenten pronunciar, porque no hay una pronunciación específica, esta fue perdida a través del tiempo. Sin embargo, el significado de este nombre sí no está perdido, ¿no? No está perdido, porque Moisés encuentra esa segunda necesidad para obedecer, tenía él que identificar plenamente quién era Dios, porque el Dios que le enviaba a Egipto, le enviaba en medio del pueblo más pagano de la época, un pueblo con una multitud de dioses increíble, con una multitud de ideas acerca de los dioses, acerca de qué eran los dioses. Era necesario identificar y diferenciar al Dios verdadero de los dioses de Egipto, de la multitud de dioses de Egipto. El nombre de Dios, el que está expresado aquí en hebreo, es similar al verbo ser de los hebreos, ¿no? Por eso yo soy el que soy nos señala la inmutabilidad de Dios, nos señala la existencia eterna de Dios y nos señala que Dios no es dependiente de nada ni de nadie, que Él existe, que Él es siempre y no en dependencia absolutamente de nadie, permanece para siempre. Y es algo que diferencia de gran manera al Dios verdadero del Dios de esas culturas paganas cuyos dioses nacen dentro del universo, en las fuerzas primigenias. Todas esas mitologías acerca de dioses paganos, tanto la mitología egipcia, la mitología babilónica, la mitología griega, la mitología nórdica, cualquiera sea que usted mire, cualquier dios diferente al Dios de la Biblia, va a encontrar un origen de ese Dios, ya sea en los elementos, en un mar primordial, en el caos, en el vacío,
bueno, en algún elemento, en el fuego, en la tierra, de algún lugar surgen estos seres que ellos llaman Dios. Sin embargo, el Dios de la Biblia, el Dios que se revela, es un Dios que es y que siempre es. Yo soy, me envió a vosotros. Significa un Dios eterno, significa un Dios inmutable y significa un Dios no dependiente ni necesitado absolutamente de nada. Y esto es una realidad que se ha perdido. Precisamente muchos hombres dicen que Dios necesitaba la adoración de otras personas o que Dios necesitaba la ayuda de X o Y personas. No, el mismo nombre de Jehová implica que Él no necesita de nadie, que es completamente soberano, que la gloria reside en Él mismo y no en lo que los demás pueden hacer por Él. Y eso es algo maravilloso que se está revelando aquí. Por ejemplo, entre los dioses griegos, entre los dioses, perdón, egipcios, del tema que estamos tratando, algunos incluso no solamente nacen y crecen y viven, sino que mueren. Es un concepto, dioses que mueren. El caso de Osiris, ¿no? Osiris es asesinado por su hermano Sed en el río Nilo. Y eso son, en parte, las mitologías de ellos. Estos dioses son seres superiores a los hombres, pero muy inferiores al concepto del Dios verdadero que aparece revelado en las Escrituras. Entonces el creyente, que está llamado a ser un mensajero de Cristo, también está obligado a conocer quién es su Dios. Estamos llamados a conocer a Dios y a diferenciarlo del concepto de Dios que este mundo maneja. Porque este mundo maneja un concepto inferior de Dios al que las Escrituras revelan. Y muchos creyentes han llegado al punto, el cristianismo ha llegado a un punto de, digamos así, de género, para decirlo directamente, que muchos cristianos no saben la diferencia entre Jehová y Alá y piensan que son lo mismo. Hasta ese punto se ha llegado. Muchos creen que basta con considerar que existe algo superior y que eso es suficiente para decir que creo en Dios. O muchos dicen que lo importante es tener fe, sin importar en qué está puesta esa fe, sino tener fe. Y así simplemente tener fe es lo importante, no importa en qué esté puesta esa fe. Pero eso no es así, porque no toda fe es igual y no todos los dioses son iguales. Jehová se ha identificado como Dios eterno, como Dios soberano, como Dios santo y como único Dios verdadero. Y esos atributos hacen imposible que alguien que dice, alguien que conoce a Dios o que conoce de este Dios verdadero, participe de la adoración a otros dioses. Por eso es que la tendencia del ecumenismo, que es la tendencia a cobijar todas las creencias y toda la fe y todas las religiones bajo un mismo grupo, ¿no? Diciendo lo importante es que todos nos amamos, lo importante es que todos tenemos fe, no importa en qué sea. Esos conceptos tan superficiales, esos conceptos tan relativos, no son propios del cristianismo. El cristianismo es absoluto. Consideramos a nuestro Dios el único Dios verdadero, al Dios revelado a Moisés aquí como el único Dios verdadero. Consideramos a Cristo como único medio de salvación del alma humana y no aceptamos absolutamente amalgamas, no aceptamos sincretismos, no aceptamos ningún tipo de mezcla con otro tipo de creencias, con otro tipo de cosas, porque consideramos que la Biblia es absoluta y no relativa. Solo Jehová puede ofrecer salvación y vida eterna al ser humano. Ahora en Juan 17:3, la Escritura nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo nos deja ver que es que no existe otra fuente de vida eterna sino en el conocimiento de este Dios verdadero. ¿Y todos los demás dioses qué son? Pues dioses falsos. Solo existe un Dios verdadero y solo existe un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y por fuera de conocer a Dios, de conocer a Cristo, simplemente no hay salvación. Hoy existe una imposición ideológica en el mundo que llama a los creyentes a no radicalizarse, a no colocarse en los extremos de este espectro de creencias y a que los creyentes vean a cualquier postura religiosa como válida, cualquier postura religiosa como correcta, a que cada ser humano viva según su propia verdad. Pero el creyente de Dios no puede dejarse llevar por ese relativismo moral, no puede dejarse llevar por ese relativismo religioso. Las verdades en la Biblia son absolutas.
no relativas, no dependen de la interpretación, no dependen de la visión, no existe una verdad para cada ser humano, sino que existe una sola verdad, y esa verdad está en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que sí, sigue existiendo muchos dioses, y mire, dice en el cielo o en la tierra, porque es que muchos gobernantes antiguos se hacían llamar a sí mismos dioses, y también hoy en día muchas personas son su propio Dios. Así que bueno, puede que existan muchos dioses con D minúscula en el cielo o en la tierra, pero para nosotros solamente existe un Dios con D mayúscula, que es el Padre Celestial, que es Jehová, que se ha manifestado con su nombre para que se le recuerde, para que se le adore con ese nombre por todas las generaciones, y que se ha manifestado en sus atributos a través de las Escrituras para que le conozcamos y vivamos por Él. Y un solo Señor, su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo en forma de hombre, que vino a morir por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Y por medio de Él son todas las cosas. Y nosotros también vivimos para Él y por Él. Y entonces, si entendemos esta identidad de Dios, podemos tener confianza en hacer la obra del Señor. Conocer a Dios es una gran bendición del ser humano y es una de las cosas más importantes que el ser humano puede hacer en la vida, como dice Jeremías 9, versículos 23 y 24, que no aparece aquí, pero que nos dice que entender y conocer a Dios es la única gloria del ser humano. Dios nos ha dado su nombre para que por Él se le recuerde por todos los siglos. Y si el mundo no quiere escuchar esa verdad y aborrece el mensaje del Evangelio y establece dioses conforme a sus propias desviaciones pecaminosas, porque eso hacían los pueblos paganos del pasado, cada uno de esos dioses, de esas teogonías, de esas familias de dioses que existían en los diferentes pueblos, cada uno de esos dioses reflejaba la voluntad pecaminosa del hombre que se lo había inventado. Eso era lo que eran estos dioses. Y glorifican los seres humanos hoy en día, ya sea que se inventen dioses o que glorifiquen idolátricamente al mismo ser humano y lo coloquen por encima de todo, negando incluso la existencia de Dios. Si el hombre llega a ese extremo, es porque voluntariamente quiere negar la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. En otra cita que no aparece aquí en la presentación, en 1 de Juan 4, los versículos 5 y 6, la Biblia nos dice: ellos son del mundo, y por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, a la hora de servir al Señor, de llevar este mensaje del verdadero Dios a las demás personas, pues entendamos esta verdad, ¿no? Que hay muchos que no nos van a oír, que hay muchos que no nos van a escuchar, pero que el que es de Dios nos oye. Y eso es una verdad eterna, una verdad que tenemos ahí en la Escritura. La primera excusa es la excusa de la identidad, pero no la única que coloca Moisés. Él no se va a rendir intentando sacarle el cuerpo a esa misión que Dios le está colocando. Entonces, la segunda excusa es la excusa de la credibilidad. La excusa de la credibilidad. En Éxodo 4, versículo 1, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Moisés pensó que nadie le iba a creer el encuentro que él estaba teniendo en ese momento en el desierto, y cuando él fuera a los hebreos lo iban a tildar de charlatán o de embaucador. Entonces Dios responde a esto ofreciéndole a Moisés 3 señales que se encuentran de ahí en adelante en el capítulo 4, y usted las puede mirar ahí en la Biblia, ¿no? 3 señales. La primera, que su vara, al tirarla al piso, se convertiría en serpiente, ¿no? Al lanzarla al suelo. La segunda señal, bueno, y al recogerla se volvería otra vez vara. La segunda señal es que su mano se haría leprosa al guardarla en su seno, y al volverla a meter en su seno se volvería otra vez una mano completamente sana. Y la tercera señal, en llegado caso que no creyeran las 2 primeras,
era que el agua del río, al él arrojarla en la tierra, al verterla en la tierra, se convertiría en sangre. Entonces esas son las tres señales, ¿no? Y es muy curioso que el mundo quiere ver una señal que le indique que existe un poder sobrenatural en la persona que le lleva el mensaje. Y por eso son populares hoy en día las reuniones donde se promete que va a haber milagros, donde se promete que va a haber exorcismos, llamados hoy en día liberaciones, pero exorcismos, en fin y al cabo. Y ese tipo de señales la gente quiere verlas y son populares, y estos lugares donde se hacen estas promesas de que se va a poder ver ese tipo de señales, pues se llenan de gente curiosa que quiere ver algo extraordinario, algo fuera de lo normal. Van a ese tipo de lugares muchas veces para dejarse engañar, porque también Satanás hace prodigios mentirosos, nos dice la Escritura. Entonces, lo que hay que entender es que para nuestra generación hoy en día no es dado ese tipo de señales, pero sí hay una señal para esta generación. En Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40 nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces la única señal necesaria para respaldar el mensaje del Evangelio y llevar ese mensaje a una generación malvada y adúltera que existe hoy en día, ya fue hecha. La señal ya está hecha, fue hecha por el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Y esa señal es suficiente. No es necesaria otra señal, no porque Dios no pueda hacer otra señal, sino porque el corazón endurecido ante la señal de la cruz, ante la señal de la resurrección, ante la verdad de Cristo, no se hará sensible ante ninguna otra señal que se le haga. Si una persona no puede creer el mensaje del Evangelio, no importa la señal que se haga delante de él, esta persona seguirá endurecida, porque su dureza en la verdad radica en su corazón pecaminoso, no transformado por el poder del Espíritu Santo. Así que la única señal necesaria es la señal que ya fue hecha por Cristo, la señal del profeta Jonás. Y cuando estudiamos a Jonás mirábamos eso, ¿no? Si una persona no puede creer que Jonás entró al vientre de un pez y allí estuvo 3 días y 3 noches y luego salió vivo de ese lugar, ya sea porque Dios lo haya resucitado o porque haya permanecido vivo en el vientre de un pez, de cualquier manera es un milagro. Si la persona no puede creer esta señal, pues no cree tampoco la señal de que el Señor Jesucristo estuvo en el vientre de la tierra muerto, ¿no? Durante 3 días, 3 noches y se levantó una vez más, venciendo la muerte para reinar eternamente. Y esta es la única señal, ¿no?, que necesitamos para llevar ese mensaje. Des en cuenta que cuando Jesús dice estas palabras, y lo pueden ver en el libro de Marcos, donde también está registrado, previo a esto, el Señor Jesucristo había alimentado una gran multitud. Una gran multitud, con unos pocos panes y unos peces. Él había alimentado una gran multitud, había liberado a algunos endemoniados, había sanado enfermos, había hecho una cantidad de obras, y luego vienen otra vez y lo buscan y le dicen: ¡ay, queremos ver señal! Porque es que el hombre incrédulo solamente quiere ver eso, una cosa nueva, entretenerse, una señal, algo para comentar, pero ahí no hay fe, ahí no hay realmente convencimiento acerca de la obra en favor de los hombres que Dios está haciendo. No era suficiente, Señor, para ellos ninguna cosa que hiciera Cristo. Ahora, el corazón incrédulo, hermanos, hallará siempre una explicación incrédula para cualquier evento que a los ojos de cualquier cristiano denota la intervención divina. Donde usted ve a alguien que se sana milagrosamente, ellos ven un caso médico extraño, pero no ven una obra milagrosa de parte de Dios. Donde un creyente puede ver la transformación de Dios en el corazón humano, los incrédulos ven un hombre ahí que tenía prácticas de pronto y dejó eso y ahora es un religioso, pero no ven la obra de transformación de Dios en el corazón humano. Donde los seres humanos ven un Dios que abre el mar, donde los creyentes ven un Dios que abre el mar, los incrédulos ven un fenómeno meteorológico, tal vez el preludio a un tsunami, alguna cosa así, con tal de poder decir no fue una intervención divina. Porque el corazón incrédulo no atiende señales.
Y la única señal que le será dada a esta generación mala, a esta generación adúltera, es la señal del profeta Jonás. Cristo murió y resucitó a los 3 días. Esa es la única señal necesaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herramienta que usted y yo tenemos? Y no nos fue dada una señal, sino aquella señal ya hecha por Cristo, y es suficiente para llevar a una persona a que escuche y crea y sea salva. Entonces, Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17 nos dice cuál es la herramienta para llevar a la gente a la fe y a la verdad. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y luego dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Oiga bien, nos da la fe es por el oír. ¿Qué tienen que oír? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces la herramienta dada al creyente para llevar ese mensaje y la señal dada ya está registrada en las Escrituras. Sabemos por la palabra de Dios que no todos creen en el Evangelio. Lo acabamos de leer. No todos obedecieron al Evangelio. Que no es de todos la fe. Pero no por eso debemos depender de milagros y señales extraordinarias para respaldar el mensaje de la cruz. La señal necesaria ya ha sido efectuada por Cristo. Y para que alguien crea, nos ha sido dada una herramienta, la palabra de Dios. Los que oyen y creen este mensaje registrado en la palabra de Dios, este testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo, los que oyen y creen al Señor por medio de nosotros como mensajeros, son salvos. Los que rechazan, confirman la condenación sobre ellos mismos. Entonces, como en los días de Moisés, la gente no cree por quienes somos nosotros. La gente cree por la señal que nos ha sido dada. A Moisés, 3 señales diferentes, ¿no? Una vara que se convierte en serpiente, una mano leprosa o una agua que se convierte en sangre. Para nosotros, una sola señal. Cristo murió y resucitó. Existe una tercera excusa, y es la excusa de la capacidad. La excusa de la capacidad está en Éxodo 4, versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces Moisés no se da por vencido, ¿no? Sino que plantea otra excusa que le impide hacer la obra a la que Dios lo ha llamado, y es su falta de capacidad. Él se analiza a sí mismo y se ve falto de capacidad. Él se describe a sí mismo como alguien torpe de lengua, que no era un gran orador, ¿no? Bueno, había pasado 40 años detrás de las ovejas, así que no creo que tuviera un público muy crítico en sus discursos, realmente. Y bueno, y ese poder en la palabra, porque el libro de los Hechos nos dice, Moisés era un hombre poderoso en palabra y obras, ¿no? Parece que eso había quedado atrás, ¿no? En su vida pasada, y en realidad él se había convertido en alguien tímido, en alguien que hablaba poco, en alguien que se expresaba torpemente, ¿no? Y al igual que Moisés, cuando nosotros consideramos nuestras capacidades humanas, notamos que no son suficientes para llevar el mensaje que Dios nos ha mandado, o para hacer las obras que nos ha pedido, o bueno, para este llamado que tenemos a servirle. Y como en los casos anteriores, la respuesta que Dios le dio a Moisés es la misma respuesta que se aplica a nosotros en el día de hoy, ¿no? Dice allí, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al ciego, al que ve? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y también la Escritura nos dice a nosotros en 2 Corintios 3, versículos 4 y 5, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
Y esta frase, nuestra competencia proviene de Dios, que está ahí resaltada, es bien importante. Porque si esperamos a sentirnos capacitados para hacer la obra, nos vamos a morir sin hacerla. Nos vamos a morir sin hacerla. Existen cosas que debemos hacer como creyentes. Evangelizar a los perdidos, enseñar, discipular, aconsejar, exhortarnos mutuamente, visitar al enfermo y orar por él, reunirnos, ¿no? Son cosas que tenemos que hacer como cristianos. Y no podemos esperar a sentirnos competentes. No podemos esperar a sentirnos capacitados, ¿no? A veces pensamos que necesitamos mayor preparación, o que simplemente yo no fui hecho para ese tipo de servicio, o que debo concentrarme en ser un cristiano asistente entre la multitud que se sienta y observa la zarza mientras arde, pero que no hace absolutamente nada. La competencia para el servicio cristiano no viene de nosotros mismos, sino que es parte de la gracia de Dios sobre nosotros. Él nos guía, Él nos corrige, Él nos fortalece, Él nos usa. Todo lo que el cristiano hace, todas sus obras, son del Señor. Son para la gracia de Dios y son para la gloria de Dios. Y no es nuestra competencia, sino la competencia que proviene de Dios. Para hacer una obra sobrenatural se necesita una competencia sobrenatural. Para hacer la obra de Dios se requiere la competencia que proviene de Dios y no las capacidades humanas. Entonces, si usted siente que me falta esto, pues haga el esfuerzo de capacitarse, no está mal. Yo no estoy diciendo que nadie estudie o que nadie se esfuerce por estar mejor capacitado para servir, pero si usted espera a sentirse como digno de Dios para poder servir, en realidad se va a ir de este mundo sin jamás hacer nada, porque nunca vamos a ser dignos de un Dios excelso, soberano, santo y perfecto, nosotros siendo seres limitados y seres pecaminosos. Y el último intento de Moisés por excusarse se encuentra en la excusa de la elección equivocada. La excusa de la elección equivocada está en Éxodo capítulo 4 versículos 13 y 15 y dice, y él dijo, o sea Moisés, ay Señor, envíate ruego por medio de quien debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y esta última excusa es muy interesante porque está implicando que Dios se equivocó. Definitivamente Dios se equivocó. Envíate ruego por medio de quien debes enviar es la frase de ese último intento y para rehuir a la misión que Dios le había encomendado, y la frase indica que definitivamente Dios no había pensado bien el asunto. Dios no había pensado bien el asunto y que Dios se había equivocado al elegirlo, de pronto cayó en la montaña equivocada, en la zarza equivocada, era otra zarza por allá en otro monte donde había otro personaje mejor capacitado para hacer el asunto, mejor dispuesto en su corazón para hacer el trabajo. Dios se había equivocado en elegirlo y él se rehusaba verdaderamente a hacer el trabajo. Dios debía buscar otra persona que hiciera ese trabajo. Y así somos nosotros. A veces nos da risa mirar esta forma, esta posición de Moisés, pero es que eso hacemos nosotros. Descansamos en la verdad de que Dios es fiel, que Dios es soberano y que Él va a hacer su obra sin importar si yo estoy allí o no. Y eso es una realidad. Dios tiene el poder para hacer su obra con o sin mí. Y entonces nos hacemos a un lado y esperamos que Dios coloque a otra persona a hacer ese trabajo. Esperamos que Dios coloque a otra persona a hacer ese trabajo, a hacer nuestro trabajo al que hemos sido llamados. ¿Cómo reacciona Dios ante esta actitud del creyente? Pues la vemos allí, ¿no? Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Para que el creyente que rehuye de su servicio cristiano, que coloca una excusa y otra excusa y otra excusa, hasta que por fin se hace a un lado y se vuelve un observador lejano de la obra, hay enojo para él por parte de Dios. Porque le es desagradable a Dios que el creyente no haga la obra al cual le fue llamado a hacer. Hebreos 12, versículos 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es parte de la promesa de Dios, un reino eterno, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios,
agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Nuestro Dios es fuego consumidor, pero no la aplicamos en este contexto, ¿no? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Nos está llamando a servir y sirvámosle con temor y con reverencia, porque Él es fuego consumidor. Está un porqué, una motivación por la cual debemos servir a Dios, o sea, para que no se enoje. Procuremos serle agradables, procuremos servirle al Señor con temor y con reverencia, porque Él es fuego consumidor. Ningún creyente podrá jamás comprender la gracia de Dios mostrada para con Él, que le eligió para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ni por qué el Señor, siendo yo lo débil, lo menospreciado, lo necio, lo vil de este mundo, me eligió para hacer su obra. Eso está en 1 Corintios 1, 27, 28, que Dios eligió lo débil, lo vil, lo menospreciado de este mundo. Pero en lo que sí podemos confiar es en quién es Dios. En qué tanto poder tiene Dios para guiarnos y para capacitarnos y para suplir nuestras debilidades a la hora de hacer su obra. Entonces no nos detengamos en las excusas, no nos hagamos a un lado, no nos quedemos observando cómo la zarza arde, sino entendamos que Dios no nos llama solamente a observar, sino a servir en su obra. Y hoy podemos concluir diciendo que el llamado para servir en la obra de Dios, en este llamado para servir en la obra de Dios, no importa quiénes somos, qué señales podemos hacer o qué tan capacitados estamos, sino que importa quién es Dios, qué señal nos ha dado Él y cuánto poder tiene Dios para suplir nuestras deficiencias. Si entendemos esa realidad, podemos servir confiadamente y podemos vivir para el Señor, para agradarle y para servirle. Hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a orar y que el Señor sea ayudándonos a servirle. Bendito seas, oh Dios, y gracias por tu palabra. Porque por medio de ella podemos ver las muchas excusas que colocamos en cuanto frente a ese llamado que tú nos haces a vivir para ti, a edificar, Señor, la iglesia de Dios, en llevar aquel mensaje de salvación, en servirlos con amor los unos a los otros, en iluminar este mundo con la luz de Cristo. Solo tú, Señor, puedes darnos la capacidad necesaria. Solo tú, Señor, puedes suplir nuestras deficiencias de carácter. Y solo tú, Padre Celestial, puedes hacer exitosa esa obra sobrenatural. Por cuanto nosotros somos débiles, Señor. Nosotros no tenemos en nosotros mismos la capacidad de hacerla. Pero te damos gracias porque tú nos usas y nos permites ser testigos de tu poder y de tu misericordia para con este mundo. Rogamos, Señor, que tú obres en nuestra iglesia, para que cada miembro, Señor, deje de ser un observador de la zarza y pueda ser un siervo dispuesto a caminar delante de tu pueblo. Bendito sea tu nombre, oh Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.